Hola, qué bueno que nos acompañan a esta serie de charlas acerca de la educación en el antiguo Israel. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la importancia de la educación hebrea, un alto estándar de educación, un estudio diligente y por último Yeshua y su educación en la Torá. ¿Están listos para acompañarnos? Muy bien, comencemos. La importancia de la educación hebrea. La educación siempre ha sido el orgullo y el ideal acariciado por el pueblo judío. En las palabras de Simón el Justo en el siglo III antes de la era común, la Torá es la primera de los tres pilares sobre los que se fundamenta todo el mundo. Esta es la percepción de Simón el Justo. La Torá, la instrucción de Dios, es la primera de los tres pilares sobre los que se fundamenta todo el mundo. Que la educación debería haber sido de tal importancia primordial en su pensamiento es muy natural, ya que sostenían que el conocimiento, es muy interesante, el conocimiento debe preceder a la práctica de actividades bien dirigidas. El libro de los Salmos, estudiado intensivamente y utilizado en aquellos días para el ritual en el templo y para las oraciones en las sinagogas, había expresado este ideal muy significativamente de la siguiente manera: nuestros hijos son como plantas crecidas en su juventud. La implicación aquí era bien entendida. Por ejemplo, en el Salmo 144:12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Continúa el texto: nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Del mismo modo que el agricultor tiene que tener un cuidado especial de sus plantas jóvenes, de modo que él pueda tener la seguridad de que van a llegar a ser árboles frutales sanos, así también pensaban que si la atención dada por los padres y maestros para educar a los niños pequeños correctamente, razonablemente podrían esperar que los hijos crecieran para ser buenos israelitas piadosos, deleitando a Dios y al hombre. En la literatura rabínica tenemos lo siguiente: cuando uno aprende Torah en su infancia, las palabras de la Torah se filtran en su sangre y salen claramente de su boca. En Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Descuidar la educación de la juventud se consideró una pérdida irreparable. De hecho, no se le permitió a un erudito vivir en un pueblo que no tuviera un maestro para los niños. Así, de la importancia de la educación hebrea. Muy bien, un alto estándar de educación. Una sinagoga en el siglo I por lo general tenía un Bet Sefer, o una escuela elemental o básica, y un Bet Midrash, la escuela secundaria, en el que niños y adultos estudiaban la Torah y las tradiciones orales. La educación formal terminaba a la edad de 12 o 13 años, cuando la mayoría de los niños salían a trabajar. ¿Ok? Los estudiantes más dotados que así lo deseaban podían continuar sus estudios en el Bet Midrash junto con adultos que estudiaban en su tiempo libre. Algunos de los más destacados estudiantes del Bet Midrash finalmente dejaban su casa para estudiar con un famoso sabio, siendo alentados y a veces apoyados por sus familias. Solo se instaba, eso es muy interesante, a los estudiantes más prometedores a seguir estudiando, ya que su presencia era generalmente necesaria en el trabajo agrícola en casa. Notemos esto: durante este tiempo los estudiantes podrían encontrar un maestro para seguirlo y de una manera convertirse en su aprendiz. Altamente probable entonces que cuando Yeshua era un estudiante optó por seguir a Juan el Bautista. Uno podría suponer que la sinagoga, como un lugar de culto, se consideraría más importante o más sagrado que las escuelas, pero este no era el caso. Como ya dijimos, para estos días
El Bet Midrash se le daba mayor importancia en la sociedad judía que la sinagoga. No porque la educación se valoraba más altamente que la adoración, sino porque el judaísmo no hacía una distinción entre los dos. ¿Ok? De hecho, el judaísmo siempre ha sostenido que el estudio de la Torá es una de las formas más altas de adoración. La enciclopedia judía dice: de la mano de los padres cuyo lugar en casas reales era tomada por tutores, el niño pasaba a manos de maestros profesionales, también llamado el sabio. El Bet Hamidrash en el salón del templo se denominaba Bet Hamidrash Hagadol, o la gran escuela secundaria. Algunas referencias, de acuerdo a la enciclopedia judía, son Lucas 2:46, el 21, Mateo 21:23 y Juan 18:20. Los oyentes o discípulos estaban sentados, es muy interesante, estaban sentados en el suelo a los pies de los profesores, como referencias Lucas 10:39 y Hechos 22:3. En el primer siglo las escuelas existían en todas partes al lado de las sinagogas, como referencia Hechos 19:9, donde habla de la escuela de Tirano. Hasta aquí lo que la enciclopedia judía registra. ¿Ok? Muy bien. Entremos ahora a hablar un poquito acerca del estudio diligente. La tradición judía contiene muchas declaraciones ordenando un estudio continuo y diligente. Estudio continuo y diligente. Como dice un dicho en la literatura rabínica, disciplínate para estudiar la Torá, para que no la adquieras por herencia. Este punto de vista acerca de disciplinarte para estudiar la Torá, que denota un estudio continuo y diligente, hizo eco a través del Nuevo Testamento, del llamado Nuevo Testamento, en pasajes como los siguientes. En Hechos 17, del 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Definitivamente, como dijimos, estas palabras en estos versículos denotan un estudio continuo y diligente. La gente estaba disciplinada, se disciplinaba a sí mismo para estudiar la Torá. Dice el registro de Hechos 17, el 10 al 11, que la gente de Berea, escudriñaba cada día las escrituras para ver si las cosas que Pablo y Silas hablaban eran así. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok. Yeshua y su educación en la Torá, la observancia de la Torá en la familia de Yeshua. Mientras estudiamos la observancia de Yeshua de la Torá, es lógico voltear a mirar el trasfondo familiar. Esto es importante saber cómo creció Yeshua, cómo fue educado de niño. ¿Están de acuerdo? Es importante saber cómo creció Yeshua y cómo fue educado de niño. Y para esto es necesario voltear a mirar el trasfondo familiar. Si su familia fue observante de la Torá, deberíamos esperar que Yeshua haya sido observante de la Torá también. ¿Están de acuerdo? Cuando estudiamos las evidencias encontradas en el documento llamado Nuevo Testamento acerca de la vida familiar de Yeshua, inmediatamente se hace súper evidente que su familia lo educó como un niño judío observante de la Torá. En Lucas 2, del 21 al 27, Yeshua y su familia cumplieron el mandamiento de circuncisión como está mencionado en Éxodo 13, 2, 11 del 11 al 16, y Levíticos 12, del 1 al 8. El texto de Lucas 2, 21 al 24 dice así:
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron, o sea, tan pronto en esa exactitud, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, etcétera. Continúa el texto, ¿ok? Entonces, como pueden ver, su familia seguía al pie de la letra el cumplimiento de los mandamientos, en este caso de la circuncisión y de la purificación. Si seguimos la lectura en Lucas capítulo 2, ahora del versículo 25 al 27, el texto dice de la siguiente manera: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, recuerda esas palabras, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, nos brincamos hasta el versículo 34, dice: y los bendijo Simeón. Bendijo a Yeshua y a los padres de Yeshua. Los bendijo. Este hombre que, de acuerdo al texto, es llamado Simeón, y se refiere a él como un hombre justo y piadoso. Notemos que en Lucas 2:25, para la época del segundo templo, sería dudoso que un varón justo y piadoso, esto es, un judío estricto en la observancia de la Torá, hubiera bendecido a Yeshua y a sus padres si no fueran observantes de la Torá. Un varón justo o sadik nunca daría su bendición a una persona ignorante de la Torá o que tuviera una actitud anti-Torá. ¿Ok? El historiador Egesipo registra que Jacob, el hermano de Yeshua, era escrupuloso en la observancia de la Torá y por lo tanto era llamado Jacob HaSadik, Jacobo el justo, el Sadik. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob HaSadik? Porque era escrupuloso en la observancia de la Torá. Es muy interesante porque Sadik es cómo se refieren el texto de Lucas a Simeón. Era un hombre justo y piadoso. Al encontrar justo, bajo la definición de Gesipo, es que Simeón era un hombre también escrupuloso en la observancia de la Torá. Y este hombre escrupuloso en la observancia de la Torá dio una bendición a Yeshua y a sus padres. Vuelvo a repetir, nunca un varón justo, un sadik, daría una bendición a una persona ignorante de la Torá o que tuviera una actitud anti-Torá. Y Simeón lo hizo para con la familia de Yeshua y Yeshua. ¿Qué se dice de sus padres? En Lucas 2 del 41 al 42 dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, refiriéndose a Yeshua, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es evidente que la participación en los festivales de peregrinaje era una costumbre de la familia de Yeshua. Esto era hecho en obediencia a las instrucciones de la Torá, por supuesto. Aquí su familia cumplió la instrucción encontrada en Éxodo 23 del 14 al 15 y Deuteronomio 16:16. Si Yeshua y su familia hubieran sido hostiles en la observancia de la Torá, este peregrinaje documentado en Lucas 2 del 41 al 52 no hubiera ocurrido. Leamos el verso 46 de Lucas 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, refiriéndose a Yeshua, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. De acuerdo a Lucas 2:46, sería altamente improbable también que Yeshua se hubiera dedicado a 3 días de discusiones acerca de la Torá con rabinos, si se sabía que Yeshua y su familia habían tenido una actitud anti-Torá. Por supuesto que esto no fue así, porque vemos al joven, al niño Yeshua,
teniendo convivencia o interacción con maestros de la Torá. Los familiares de Yeshua eran también observantes de la Torá, no solamente los padres, sino familiares. Este hecho fortalece aún más la imagen de una familia extensa siendo observantes de la Torá. De Yohanan, por ejemplo, su primo tenemos en Marcos 6:20, porque Herodes temía a Yohanan, sabiendo que era un varón, nuevamente se acuerdan, justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Recordemos que Yohanan fue asesinado por su devoción a la Torá. Los estudiantes de Yohanan también son descritos ayunando y orando. En Lucas 5:33, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan o Yohanan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Si los discípulos de Yohanan vivían de esta manera, esto es, ayunando y orando, es lógico que lo aprendieron así de Yohanan. ¿Qué acerca de los padres de Yohanan o de Juan el Bautista? En Lucas 1, del 5 al 6, o 5 y 6, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, recuerden esa palabra, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta descripción de lo que es justos es muy similar a la definición que daba Egesipo acerca de Jacob Hasadik, o Jacob el justo. Dice que los padres de Yohanan eran justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Notemos que los padres de Yohanan andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Esto es, eran escrupulosos, estrictos en las instrucciones de la Torá. Detrás de las palabras justo o justo se encuentra nuevamente la palabra sadik. Y como ya dijimos, la palabra sadik denota a una persona escrupulosa en la observancia de la Torá, de acuerdo con la definición o entendimiento del historiador Egesipo. Muy bien, después de examinar estas evidencias, podemos concluir que Yeshua creció en una atmósfera de observancia de la Torá. En corto, podemos ver fácilmente que la familia de Yeshua lo educó de niño a la observancia o a observar las instrucciones de la Torá. Muy bien, hasta aquí esta charla. Muchas gracias.